Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días. ¿Los demás no escuchan? Sí, Rap, sí lo escucho. Sí, usted me contestó los buenos días, pero los demás no. Por eso pregunto si no me escuchan. Buen día, Rap. Buenos días, Rap. Sí, ¿Me señor. escucha? Pues saludos desde Cartagena. Ah, ok, Bendiciones. ok. Bien, bien. Por favor, ya saben cuáles son las reglas de la clase. Abrir la cámara para poder interactuar. Vamos a comenzar enseguida porque tengo una reunión a las 10, pero estoy evaluando cambiar el horario de esta clase los domingos a las 9. Ok, entonces, eh, cada 15 días también por falta de tiempo. Entonces, a las 10 en punto terminamos porque tengo que adelantar otra cosa. Y bueno, nuevamente, les agradezco que abran la cámara. Sus micrófonos pueden abrir cuando puedan, tengan una pregunta. Esas son las reglas de la clase, ¿ok? Ok, abrir cámara, por favor. Buenos días, Jim. Bueno, yo creo que para la próxima voy a poner una regla que quien no tenga la cámara abierta, la verdad lo retiro de la sala porque sí, hace tiempo vengo pidiendo ese gesto de colaboración en la sala. Simplemente es una cuestión de participar, aunque sea abriendo la cámara. Si no tienen la disposición, pues entonces me tocaría, de verdad, tomar esa regla, ¿no? Porque es lo mínimo que les pido, pues abrir la cámara para que sea una interacción mucho mejor para mí como profesor también. Entonces, eso es lo mínimo que pido. Ok, vamos a comenzar acá en el capítulo en 26, capítulo 26, donde vamos a comenzar un nuevo capítulo que es la unidad. La unidad dice la armonía entre el hombre y Dios. Ya, vamos a empezar. Estuvimos hablando sobre la emuná, estuvimos hablando sobre la fe. Ahorita vamos a hablar sobre la unidad que está muy de la mano precisamente. El concepto de unidad y emuná, precisamente cómo se maneja las cosas. Eh, Precisamente definimos aquí en este título la unidad como la armonía entre el hombre y Dios. Dice acá, como siempre, empezamos un capítulo con una cita, ya sea de la Torá, de los libros de los textos de la Torá, o también eh, una cita de sabiduría del Rebe. Tenemos, por ejemplo, aquí con respecto a Devarim 4.1, 4.6, que dice Dios es uno. Eso es algo que también nosotros sabemos, hemos aprendido y hemos trabajado mucho, el Najid ha trabajado mucho, avanzado muchísimo en ese tema de conocer, saber que Dios es uno. Pero el concepto de unidad va mucho más allá de saber que Dios es uno. Que bueno, el primer gran paso es ese. La mayoría de las personas están pensando en dos o tres o algo así. Entonces, eh, comprender que Dios es uno es un gran paso, sin duda, un gran paso. Pero cuando se habla de unidad, no se está hablando únicamente del número uno, o sea, de la cantidad. Se está hablando de cómo Hashem dirige el mundo. Eso es unidad, ¿ya? O unicidad también. Y precisamente eso integra diferentes fuerzas, como vamos a ver. Por ejemplo, para las personas que creen que Dios es dos o tres, generalmente ponen una fuerza contraria a él, como la fuerza del mal, o esta influencia del Satán, etcétera. Lo ponen como algo aparte de él. Eso precisamente demuestra una comprensión completamente errada de lo que es la unidad. Poner algo como si fuera ajeno, externo a Hashem, es precisamente un error de concepción de unidad. Entonces vemos que la unidad es mucho más que comprender que es uno. Es un gran paso, sin duda. Pensar que son dos o tres es un error. Comprender que es uno es un gran paso, sin duda. Pero vemos entonces que unidad es mucho más allá del uno. Es como todo confluye al uno. Eso es unidad.
Dice acá también el Rebe, dice, todo lo que hacemos debe estar dirigido hacia el descubrimiento de la unidad interior subyacente. Dice, nuevamente una reflexión aquí también, dice, un aspecto fundamental del enfoque intelectual del Rebe fue el establecimiento de una unidad entre áreas de pensamiento aparentemente no relacionadas a partir de la revelación de sus raíces conceptuales. En sus discursos, el Rebe creó un tapiz de filosofía, psicología y sociología, mostrando las conexiones íntimas entre lo revelado y lo oculto, entre lo práctico y lo místico. Ahí va más o menos el concepto de unidad que estoy diciendo. Miren cómo, por ejemplo, aquí el Rebe logra explicar las conexiones que hay entre lo revelado y lo oculto primero, y entre cosas reveladas para nosotros que han sido, por ejemplo, como la psicología, la sociología, la ciencia en general, cómo se conecta eso con el uno. Muchas, como decía, muchas personas, inclusive personas que no necesariamente creen en Dios, sino que son científicos, etcétera, separan, es como que separar la ciencia y estas cosas de la unidad de Dios. Es como si Dios no pudiera estar en estos conocimientos. ¿Ya? Y precisamente, Rebeca dice, con frecuencia comenzaba una charla con una interpretación literal de un pasaje bíblico. Después mostraba sus consecuencias filosóficas y psicológicas, rastreaba la idea hasta su concepto original, demostraba cómo se reflejaba en la psiquis humana y por último presentaba una aplicación práctica de esta idea en la vida cotidiana. Crear esa unidad, insistía el Rebe, desde el punto filosófico más sublime hasta la actualización más tangible, es esencial en la búsqueda de una vida plena de sentido. Básicamente, la primera reflexión que tenemos aquí, un segundito, como va aquí el diseño de Google. Dice acá ahora sí el texto. Primer título dice, ¿por qué necesitamos la unidad en nuestras vidas? Es decir, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante comprender cómo todas las fuerzas de la naturaleza, todas las fuerzas reveladas y ocultas tienden al uno o están en el uno? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Sin quererlo, sin proponerlo, sin saberlo a veces, estamos en la búsqueda del uno en nuestra vida. Pero precisamente, ¿cómo podemos ver que necesitamos esa unidad en nuestras vidas? Dice acá. La naturaleza humana nos impulsa hacia la unidad. Si miremos a un niño que le dan un juego de bloques de distintos colores y formas, naturalmente tratará de agrupar cada bloque junto con los otros que se le parecen. Todos estamos constantemente buscando la relación entre los distintos objetos y fuerzas que nos rodean, tratando de darle sentido a sus relaciones. Esto que está diciendo aquí es algo muy profundo, en serio. Si tenemos un niño, un bebé, no tiene que ser un niño grande, ya que está desarrollando su capacidad intelectual. Tenemos un bebé, lo sentamos de pronto en el piso, en una alfombra, le ponemos diferentes juegos, pero juegos en este caso como de armar formas. El, el niño, por instinto, por decirlo así, porque todavía no tiene un desarrollo intelectual muy grande, empieza a tratar de organizar estas cosas, a veces por el color, ya, de alguna forma empieza a buscarle esa comunidad, unirlos. ¿Okay? Eso es profundo, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Inclusive cuando no ha desarrollado la inteligencia que debe desarrollar, está ya muy ligado a lo que es el alma, esa capacidad de la tendencia que tenemos hacia el uno. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque el ser humano precisamente fue creado por Dios, no para que esté por allí disperso y sin ningún tipo de objetivo, sino que él tiene de manera innata, tiene en su alma la capacidad y la tendencia de buscar y conectarse con Dios. Algunos lo van a hacer en su momento específico, otros van en la medida que avanzan, van a estar precisamente comprendiendo esa unicidad, etcétera, pero eso es algo que está arraigado ya en el ser humano, porque no es algo que tenga que ver con el cuerpo, realmente tiene que ver con el alma. Ahora dice acá, ¿qué queremos significar al decir que estamos buscando el sentido, entre comillas, de nuestras vidas? Lo que realmente anhelamos es crear el orden a partir del desorden, obtener conocimiento de las fuerzas y notas que determinan todo movimiento y conducta. Pero ¿por qué nos trae tanto la unidad y nos perturba tanto el caos? O sea, de alguna manera siempre buscamos organizar nuestra vida, organizar nuestra oficina, organizar nuestro
nuestra agenda, organizar nuestra... O sea, ¿por qué tenemos esa tendencia? Obviamente no todas las personas, existen personas, no sé si han visto esos casos, personas que son como acumuladores, que le llaman. En Estados Unidos se hizo un documental sobre eso, se ha hecho varios documentales de personas que para ellos el desorden, el caos es orden y así lo quieren tener y acumulan cosas, cosas que podría ser basura, pero lo acumulan. Bueno, eso no es normal, obviamente. Sabemos que es un problema. ¿Y por qué se considera problema? Porque no es lo normal. La persona tiende a ordenar las cosas, tiende a mantener un orden. Estas personas no lo hacen. Para ellos el concepto de orden está en su desorden y por eso es catalogado una situación que necesita tratamiento. No sé cómo se cataloga si eso es psiquiátrico o psicológico, no sé, pero de todas maneras se sabe que es un problema. ¿Ya? Es un problema y necesita ayuda, necesita tratamiento, etcétera. Si fuera normal eso, pues no se pensaría que es un problema. Lo normal es que el hombre tiene la tendencia al orden. Por eso, siempre en cualquier aspecto de nuestra vida, emocional, laboral, financiera, etcétera, tratamos de buscar el orden, tratamos de esforzarnos por poner el orden a las cosas. Entonces, lo que realmente anhelamos es crear el orden a partir del desorden, obtener conocimiento de las fuerzas y notas que determinan todo movimiento y conducta. Pero ¿por qué nos atrae tanto la unidad y nos perturba tanto el caos? Dice, porque todas las diferentes criaturas y fuerzas del universo fueron creadas por un Dios. En consecuencia, el elemento subyacente en nuestro mundo es la unidad. Es una unidad comprensiva, singular, una ecuanimidad abrazadora y sin huecos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Precisamente porque Hashem es uno y todas las fuerzas del universo están gobernadas por él y todas las fuerzas del universo tienden hacia él, o sea, a la unidad. De modo que cuando aún vemos desunión en la superficie, podemos sentir una unidad interior y nuestras almas tienden a ella. Una hoja, un tallo y un trozo de corteza pueden parecer muy diferentes, pero no hay dudas de que todos forman parte del mismo árbol. De hecho, su existencia misma es posible solo en tanto están unidos con el árbol. La vida misma es en realidad una búsqueda de unidad. Escuchen esta parte. Básicamente, hemos hablado de lo mismo, la búsqueda de unidad. Pero aquí trae el libro un poquito más allá, otros ejemplos de áreas vamos a decir, de la vida humana que también están buscando esa unidad. O sea, no es, incluso personas que no tienen una conciencia de Dios como la que han desarrollado ustedes como Benay Noah y todo aquel que se acerca a la Torah, que precisamente la Torah es su voluntad y la Torah y él son uno, como está dicho. Entonces, quien conoce la Torah, pues conoce a Dios y desarrolla una conciencia de Dios. Pero hay mucha gente que no tiene la conciencia de Dios, pero sí, aún sin eso están buscando la unidad. Por ejemplo, dice acá, la vida misma es en realidad una búsqueda de unidad. Un científico trata de descubrir las leyes unificadas que gobiernan la naturaleza, aparentemente diversas de la naturaleza. No sé si han escuchado hablar también de lo que se llama el campo unificado. El campo unificado es una búsqueda y una teorización de los científicos que conduce, por lo menos tienen la idea de que todas las fuerzas llevan a una sola, están unidas en una sola. Eso lo llaman el campo unificado. Y le gusta un poquitico esa parte científica, como a mí también, puede investigar un poco sobre eso, pero eso tiene base científica. También se ha especulado mucho sobre el tema y han salido cosas, a veces como todo, siempre salen mitos, leyendas urbanas de todo el tema, pero la verdad es que la búsqueda del campo unificado tiene su base científica. Ahora, ¿de qué se trata el campo unificado? Pues los científicos están buscando cuál es esa fuerza que une las cuatro fuerzas principales de la naturaleza, que son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Son cuatro fuerzas que los científicos han considerado las cuatro fuerzas que digamos, gobiernan o tienen mucho que ver en los comportamientos de la naturaleza. ¿Y de dónde surge esta idea? Precisamente de que habían
científicos que, como Maxwell, por ejemplo, que lograron entender de que la electricidad y el magnetismo estaban relacionados. Y entonces surgió lo que se llama electromagnetismo, o sea, una fuerza que unifica esas dos, que unifican la electricidad y el magnetismo. ¿Ya? Luego también viene otras como la teoría nuclear, etcétera. Entonces, los científicos tienen la idea de que así como el electromagnetismo, una fuerza que unifica las dos, la electricidad y el magnetismo, existe una fuerza que no se ha podido demostrar, por decirlo así, pero por lo menos hay pistas de que sí existe algo así. Es una fuerza que llaman el campo unificado, o sea, la fuerza que unifica todas las demás. Están en esa búsqueda y en esa búsqueda se han dado teorías como la teoría de las cuerdas, etcétera, que están dando de alguna manera explicación a que las fuerzas se unifican allí, incluyendo la gravedad. Y también la última que se ha generado, la teoría también de la gravedad cuántica de bucles. Entonces, que intenta cuantizar el espacio-tiempo sin necesidad de cuerdas, trabajando con estructuras discretas del espacio, etcétera. Bueno, pueden leer un poquitico más sobre eso. El punto es que aquí están los científicos buscando la unidad, ¿ya? Buscando la unidad. No le llaman Dios, pero le llaman, hay una fuerza que une todas. También tenemos que un psicólogo trata de rastrear la miríada de elementos de la conducta humana externa hasta unas pocas necesidades subyacentes internas y la psiquis humana. El psicólogo hace lo mismo. Trata de tomar, o sea, todos tienden al orden. Tenemos muchas cosas y tratamos de organizarlas en algo general, en algo que precisamente nos permite, en el caso del psicólogo, entender el comportamiento humano. Un ingeniero combina miles de piezas individuales para formar una máquina única, pero todas estas formas de búsqueda de la unidad son en realidad medios para un fin más alto, la búsqueda de Dios y la máxima unidad. Nuestra propia búsqueda personal de unidad está dirigida hacia este mismo fin más alto. Hemos sido cargados con la responsabilidad de tomar todos los elementos de nuestro mundo material, o sea, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones cotidianas, y dirigirlos hacia Dios. O sea, es el trabajo de nosotros en lo que tiene que ver con la unidad. O sea, así como el científico está buscando unificar la gravedad, el electromagnetismo, la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil, nosotros debemos entonces unificar todo lo que es nuestro ámbito personal, como familias, trabajo, preocupaciones cotidianas, todo dirigirlo a la unidad, ¿ya? Es la famosa frase, todo es para bien, ¿ya? Si todo esto que está pasando es para bien, pero en verdad, con toda sinceridad, la frase no sé, suena un poco falsa, vamos a decirlo así, en el sentido de que mucha gente dice todo esto es para bien. Bueno, suena bien, pero cuando analizamos las desgracias que están sucediendo en el mundo, las cosas terribles que pasan, cuesta decir la misma expresión. Es fácil decirlo cuando de pronto una persona perdió, no sé, se le perdió algo de dinero y dice, bueno, todo es para bien. Pero cuando duele el asunto y cuando la cosa va más allá de nuestra razón, en verdad lo decimos. Eh, Cuesta decirlo, o sea, ya ahí uno dice, pero ¿por qué? Ya, aunque salga de los labios del todo es para bien, uno por dentro no se lo cree, dice, ¿cómo puede ser esto? O sea, esto no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser que por allá están muriendo niños en tal y cual condiciones y personas que le hacen daño, etcétera? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo decir yo que todo esto es para bien? Me siento partícipe de estas desgracias que suceden. ¿Ya? Ese punto, precisamente, es lo que quiero decir. Cuando decimos todos para bien, no es solamente mirarlo como esa muletilla, que bueno, no me salió el trabajo, bueno, todo es para bien. Eso lo dice uno cuando no nos toca fuerte el asunto. ¿Ya? Pero cuando nos golpea fuerte el asunto, no queremos decirlo eso. Hasta nos quejamos y preguntamos, ¿por qué Hashem? ¿Por qué así? ¿Por qué tal cosa? ¿Ya? En verdad, y si lo decimos, suena, yo creo que me atrevo a decirlo, lo decimos de labios para afuera. ¿Ya? En verdad no lo estamos interiorizando. Ese trabajo de interiorizar ese asunto es unidad. ¿Ya? No, interiorizar no significa comprender. No significa que yo llegue a comprender por qué en el mundo pasa esto, por qué en el mundo, por ejemplo, aquellos conspiranoicos que también a veces hablan
nueva orden mundial y todo, que puede tener algo de cierto, o sea, porque sí, es cierto que hay unos gobiernos en el mundo, pero no me voy a pensar como extraterrestre y que no sé qué y que no, o sea, yo soy más racional. Pero sí es cierto que hay gobiernos, sí, y hay gobiernos que están revelados, los que conocemos, pero detrás de esos gobiernos revelados hay gente poderosa, ¿ok? Pero pero vuelvo a decir, decía hace un momento, hay mucha gente que cae en el tema hacia lo que es, se vuelven conspiranoicos, se vuelven a inventar cosas, etcétera. Pero hay una realidad, sí, hay unos gobiernos, hay personas que manejan el mundo como quieren, y la pregunta es, ¿y eso por qué? ¿Quién permitió eso? ¿Quién los puso allí? ¿Acaso no está dicho en la Torá que Hashem pone el rey, Hashem quita también? Entonces Hashem pone un gobernante y también dice cada pueblo se merece su gobernante. Entonces, cuando nosotros, ahorita que pasó lo del COVID, ¿no? hubo mucha, se hablaba mucho sobre el tema de las vacunas y que no, que los gobiernos querían, algunos querían manipular y que esto era una manera de controlarnos, y dentro del mismo pueblo judío surgió mucho eso, y surgieron rabinos que hablaban abiertamente sobre el tema, después borraron videos sobre el orden mundial, etcétera, etcétera. O sea, surgió todo esto. Hubo rabinos importantes en Israel que también hablaron del tema, eh, y bueno, se puso de moda el tema, ¿no? Entonces, pero una vez hablaba con un rabino también, se me hizo raro que un rabino bastante conocido en Israel hablara sobre el tema, eh, y hablé con mi rabino en un momento y me dice, mira, Asher, pues sí, hay gente que puede estar gobernando y haciendo cosas que le parece, pero al final de cuentas, ¿quién gobierna todo? Hashem. O sea, entonces, ¿a quién tengo que tenerle miedo yo? ¿A estos gobernantes que quieren tantas cosas que se dijo, que implantar un chip, que no sé qué, o sea, tantas cosas que hay, que puede, verdad, muchas cosas pueden ser posibles, no estoy siendo tampoco consciente de que muchas cosas pueden darse o se dan, porque sí, lastimosamente, muchas guerras a veces han sido elaboradas con un objetivo más allá de eso, muchas enfermedades han sido producto de pruebas que se hicieron, etcétera. O sea, sí es verdad que dentro de estas cosas sí hay a veces una, una, diría yo, una fuerza con un objetivo, o sea, a veces de estas cosas. Pero el problema está en volvernos conspiranoicos, o sea, volvernos paranoicos por el tema. Al final, ¿de quién depende todo? ¿Quién está permitiendo todo esto? O sea, ¿quién está dirigiendo el mundo hacia donde él quiere? Hashem. Ahora, él lo dirige sin violentar el libre albedrío de cada quien. Es decir, si aquella persona viene y hace tal o cual cosa que con fines, digamos, egoístas y con tal de manipular lo que sea, ok, está bien, él tiene su libre albedrío, pero ¿de quién dependo yo? De Hashem. Si Hashem está permitiendo las cosas, pues yo tengo obviamente la responsabilidad de cuidarme, etcétera. Pero el punto al que quiero decir es eso. Las cosas difíciles son difíciles a veces para nosotros de dirigirlas hacia Dios. Para nosotros es fácil cuando no sé, nos salió el trabajo que esperábamos, cuando de pronto llegamos a casarnos con la persona que queríamos casarnos, o cuando nos salió el negocio que esperábamos, la inversión que hicimos resultó bastante buena. Ahí es fácil agradecer, pero debemos aprender incluso de Job, que no fue judío, y precisamente ¿qué hizo él? En su momento de desgracia se rasgó sus ropas y bendijo a Hashem. De un no judío tenemos que aprender también los judíos también, ya que él, porque así dice el Talmud, dice que así como se bendice a Hashem por la bendición, también hay que bendecirlo por la desgracia. Y eso es una alajá, eso no es un consejo. Tenemos la obligación de bendecir a Hashem por la desgracia. Tanto así que por eso es que decimos Baruch Dayan Emet. Tanto que hemos escuchado esa expresión, ¿cierto? Se ha puesto de moda y ya muchos no judíos también la conocen, pero creen que se refiere o que uno tiene que decir eso solamente cuando alguien falleció, pero no es así. En las leyes de las bendiciones está dicho que esta bendición se dice ante una desgracia, o sea, no es solamente ante un fallecido. Eso es una desgracia, obviamente,
pero también se dice cuando una persona perdió algo, cuando una persona le fue mal en algo, entonces dice, bendito eres tú, el juez de verdad. Entonces, tiene que bendecir al Creador aún en la desgracia, hacernos libres. O sea, no queremos desgracia, queremos bendición, siempre anhelamos eso, pero hay cosas que pasan, no están en nuestro control, pero en el momento que entendemos, más allá de la frase que se vuelve muletilla del todo es para bien, más bien, no cuando decimos la frase, sino cuando comprendimos esa frase de fondo de que todo es para bien, lo comprendimos, no solamente lo estoy diciendo porque sí, porque tocó decirlo, no. Cuando yo comprendí todo eso, estoy dirigiendo todas las fuerzas hacia la unidad, ¿ya? Eso es lo que debemos hacer nosotros, dice. Aquí hemos sido cargados con la responsabilidad de tomar todos los elementos de nuestro mundo material, por ejemplo, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones cotidianas y dirigirlos hacia Dios, el único verdadero elemento unificador, tanto dentro como fuera de nosotros mismos. Para descubrir la unidad y el sentido de nuestras propias vidas, debemos primero entender la unidad de Dios y buscando a Dios y al alma dentro de nuestros cuerpos físicos, empezamos a darle sentido a los millones de hebras que conforman el hermoso tapiz de la vida. Mire qué curioso, ahora que hablando de hebras se me vino a la mente algo que no lo había pensado. La teoría que trata de explicar, teoría científica, leí algo, pero no sé muy bien todo el concepto de la teoría. Me gustaría, después de esto, me gustaría leerlo porque se me vino una idea a la mente. La teoría que trata de buscar o de explicar de que todas las fuerzas de las leyes de la física confluyen en una fuerza se llama la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas. Y que como dicen los mexicanos, me cayó el 20. Es que estaba, justo es eso. Hashem dirige el mundo con cuerdas, o sea, como si fuera con cuerdas. Ahora, no está como el titiritero manejando las cosas y como divirtiéndose, no, pero él está dirigiendo el mundo, incluso cuando se habla de la Hasidut, de las, em, de las, de los nombres de Hashem, de las cualidades de Hashem, es como él actúa con su mundo, o sea, cómo él dirige el mundo a través de. Se teoría de las cuerdas aquí, cuando dice, miren, esta parte que dice, eh, dice, para descubrir la unidad y el sentido de nuestras propias vidas, debemos primero entender la unidad de Dios y buscando a Dios y al alma dentro de nuestros cuerpos físicos, empezamos a darle sentido a los millones de hebras que conforman el hermoso tapiz de la vida. O sea, a millones de cuerdas, si quieren ponerla así. Y precisamente por eso me pareció interesante. Qué interesante sería mirar esa teoría. La verdad me dio curiosidad. Este reconocimiento realza inconmensurablemente nuestras vidas, pues le da un sentido profundo a cada acción y pensamiento. Es por eso que anhelamos la unidad y porque debemos buscarla. Estamos destinados a unificar nuestro cuerpo y alma, nuestros pensamientos y nuestras acciones, nuestra fe y nuestra razón. Llevar una vida unificada significa llevar una vida de armonía, una vida en la que hemos introducido a Dios en todos y cada uno de sus momentos. Son los momentos de la vida. Bien, ese es esta primera parte. Todo tiende a la unidad, pero no solamente eso, sino que nosotros mismos también tenemos esa tendencia a la unidad. Muchas veces buscando el ensayo y el error, pero precisamente cuando se tiene la conciencia divina, ya esa búsqueda de la unidad trasciende a otro punto. Ahora, dice aquí, ¿qué es la unidad? Suele confundirse la unidad con la igualdad. Podemos suponer que si todos pensaran y actuaran igual, tendríamos una armonía perfecta, pero la unidad es un proceso, mientras que la igualdad es solo un estado de ser. Las mismas notas musicales tocadas una y otra vez serían monótonas o irritantes, pero muchas notas diferentes, cada una tocada de modo diferente, crean una hermosa composición. Podría decirse que la unidad es literalmente tan simple como contar 1, 2, 3. 1 es la presencia de una unidad individual independiente pero solitaria. 2 es una dualidad, dos entidades distintas. Y 3
introduce una tercera dimensión que puede combinar y contener las dos entidades, produciendo una unidad mayor. De modo que la unidad puede tomar dos elementos aparentemente dispares y a la vez que reconoce las cualidades únicas de cada uno, crea un todo que es mucho más grande que la suma de sus partes. La unidad es la armonía dentro de la diversidad, perdón, dentro de la diversidad. Hay incontables ejemplos de unidad alrededor de nosotros. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es un todo unificado, hecho de millones de elementos diversos, genes, células, miembros, órganos y sistemas, todos los cuales son alimentados por diferentes alimentos, líquidos, vitaminas, minerales y fuerzas invisibles que apenas si hemos empezado a aprender. El desafío de la unidad es reconocer la potencia de estos diferentes elementos y reunirlas sin anular la individualidad de ningún elemento. Consideremos el amor entre dos personas. Cada una debe estar dispuesta a fundirse a la vez que respeta las necesidades y cualidades individuales del otro. Lo mismo puede decirse de nuestra relación con Dios. Nosotros los humanos debemos alcanzar una unidad con lo divino sin que nosotros o Dios renunciemos a nada de lo que nos es especial. Pero ¿cómo podemos integrar nuestra realidad independiente y terrena con la realidad absoluta y abarcadora de Dios sin obliterar una a la otra? ¿No es la unidad divina antitética con la extraordinaria diversidad de nuestro universo físico? Esta aparente paradoja es exactamente lo que pretendía Dios. O sea, en pocas palabras, ¿cómo podemos unirnos con el Creador sin perdernos? Eso en realidad no es posible, o sea, porque de hecho los sabios del Talmud discuten sobre eso. Cuando dice que tenemos la obligación de acercarnos a Dios, dice el Talmud, los sabios del Talmud dice, ¿quién puede acercarse a Él? O sea, el que se acerca se anula, o sea, se anula al uno, a lo que es Él. Nada puede realmente acercarse a Él. Entonces, ahí los sabios concluyen que lo que llamamos acercamiento no es un acercamiento físico, no es un acercamiento de distancia, porque en el mundo espiritual no hay distancias. O sea, en el mundo físico hay distancia. Una persona se acerca a alguien, 2 metros de distancia, bueno, ahí hablamos de distancia, o sea, hablamos de una cercanía física. Pero en el mundo físico, en el mundo espiritual, perdón, no hay distancias físicas. Entonces, ¿a qué se le llama acercamiento? Dice, se le llama acercamiento a emular, a parecerse, a uno cuando busca precisamente emular al Creador, cuando busca también uno corregir sus cualidades, ahí se está acercando al Creador. Ya, eso es lo que concluyen los sabios en el Talmud. Entonces dice acá, dice, el desafío de la unidad es reconocer la potencia de estos diferentes elementos y reunirlas sin anular la individualidad de ningún elemento. Eso también, aquí puso un ejemplo el tema de la pareja. También aprovecho para dar un tip ahí también, porque es que está dicho que la pareja precisamente fusionan, se fusionan los dos. Entonces también es lo mismo. O sea, aprendemos de Dios precisamente que fusionarse con Él o unirse a Él no es perder nuestra esencia. Lo mismo en la relación de pareja. O sea, una persona que se une con otro y precisamente busca cada vez mejorarse, etcétera, refinarse, no es perder su esencia. Ahora dice que esta aparente paradoja es exactamente lo que pretendía Dios, pues Él quien le dio a nuestra realidad terrena una existencia aparentemente independiente, que parece ocultar la realidad absoluta de Dios, con el claro objetivo de que en última instancia usáramos nuestro libre albedrío para realizar nuestro deseo innato de unirnos con lo divino. A medida que nuestros ojos y oídos y mente llegan a saber más sobre nuestra realidad física, empezamos a ver como científicos o ingenieros que hay en realidad una indestructible y divina unidad que subyace y le da sentido a todo lo que hacemos. La idea de la unidad divina va mucho más allá de la concepción, del concepto de que hay solo un Dios, como estaba diciendo al principio. También excluye cualquier existencia fuera de él. Todo lo que podemos saber o ver o sentir o emanar de esta unidad única. Hay un libro del Tania, o sea, hay una sección del libro del Tania que se llama Shara Yahud Bemuná.
El Tania es un libro para judíos y aunque un judío lo pueda leer, en verdad no tiene mucha, no está enfocado en la práctica no ágil. ¿Ya? Pero el libro de Sha'ar Yahud Bemunah sí es bueno que incluso no ágil lo estudie, pero necesita orientación porque el libro es a veces un poco denso. ¿Ya? Entonces, si les parece, ya estamos por terminar este libro. Pues cuando terminemos el libro, estudiamos lo que es el Sha'ar Yahud Bemunah, portal de la Universidad del Tania, aquí en este espacio de los domingos, ¿ok? Lo miraremos más adelante de exhortación. Me recuerdan igual, porque con tanta cosa puede que se me olvide, entonces cuando estemos terminando el libro, me recuerdan para estudiar esa sección del Tania. Dice aquí, ¿cómo revela Dios su unidad? Dice, en razón de que Dios quiere que nos unamos a Él y no nos limitemos a subyugarnos a Él, nos dio la capacidad de alcanzar la auténtica unidad con nuestra fuente divina y nos permitió contemplar esta asombrosa dinámica. Sí, habitamos en una realidad finita que por definición y naturaleza excluye el contacto con cualquier cosa realmente infinita o trascendente. Pero al crearnos, Dios también nos imbuyó con canales de conciencia que nos permiten atravesar las capas exteriores fragmentadas de nuestro mundo físico, la caja, entre comillas, y atisbar la pura esencia de la luz unificante de Dios que hay adentro. ¿Cómo eligió revelar Dios esa luz? Pensemos en un maestro y su alumno. El maestro sabe que el alumno tiene un intelecto menos desarrollado y que si le presenta un concepto en el nivel de su propia comprensión, solo logrará confundirlo. Para introducir una idea nueva al alumno, la condensa y usa metáforas o parábolas de modo de ponerla al alcance del alumno. Esto que está aquí es justo lo que yo trato de hacer con mis alumnos. Lo estoy manejando, como ustedes saben, a través de Classroom. Les pido también disculpas porque a veces me ha resultado bastante trabajo últimamente y he estado un poco descoordinado con los horarios, pero bueno, estoy tratando de organizar nuevamente eso. Pero precisamente tenemos un curso de leyes no ágiles que son leyes, que es lo básico, el cimiento del fundamento de una persona en estas cosas. Esta clase, por ejemplo, es para cualquier persona que quiere, incluso que quiere invitar a alguien, mande el enlace, que entre, no hay problema. Es una clase para la vida, es una clase de consejos para la vida. El que quiera entrar, Baruch Hashem, no hay problema. Pero aquel que quiere construir su identidad no ágida, es decir, que precisamente comprende que dejó de lado, digamos, todos estos conceptos idolátricos y todas estas cosas, que es un gran paso, pero no ha empezado a construir. Yo diría que aquel que dejó la idolatría y dice soy no ágida es como aquel que ve un terreno y dice lo quiero comprar para construir. Ni siquiera lo ha comprado, pero por lo menos dice ese terreno me lo quiero comprar, aquí quiero construir algo. Cuando la persona empieza entonces a estudiar las leyes no ágidas de fondo, entonces como que se empieza a apropiarse de ese terreno y empieza a construir la base allí, el cimiento sobre el que va a levantar su casa o lo que quiera levantar. Todas estas otras clases que hemos visto después, como para las naciones, estamos estudiando, me pidieron estudiar el libro Anatomía del Alma, ok, lo estamos estudiando, incluso con énfasis en lo que aplica y no aplica para el no ágida, lo estamos estudiando. Entonces, pero he visto personas que cuando hablamos de Anatomía del Alma, ahí están, nunca faltan. Pero cuando están en el curso de leyes no ágidas, no están. Y precisamente ayer que retomé todo el tema, como dije, estoy organizando cosas, le mandé a algunas personas el mensaje diciéndole que voy a tener que sacar esta clase porque en la otra no está. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está tratando, o sea, sí, a todos nos enamora muchos otros conceptos y todo, pero no ha construido una base. Y eso es lo que está diciendo aquí. Escuchen, repito esta parte. Pensemos en un maestro y su alumno. El maestro sabe que el alumno tiene un intelecto menos desarrollado y que si le presenta un concepto en el nivel de su propia comprensión, solo logrará confundirlo. O sea, tiene entonces el maestro que empezar a enseñarle cosas que, que a su nivel de comprensión él pueda entender y pueda, si la comprende, genera cimientos. ¿Ya? Pero no puede pretender irse a estudiar el tema del ojo, la moda, no sé qué, que son cosas que la Hasidut menciona. Si bien es cierto que el Noahida no tiene que estudiar Kabbalah,
Pero hoy día existe algo que se llama Hasidut, y la Hasidut nos permite hablar de ciertas cosas que el Majid también comprende y debe comprender, porque precisamente esa es algo que también, por algo el afán, o sea, ¿por qué nos gusta? Porque en verdad es deleite. Y hay algo que escuché de Rabino Osher Farkas en estos días de Jabar, y él decía que la Torah de Mashiach está dicha que es una Torah nueva. Entonces, dice, ¿a qué se refiere que va a ser una Torah nueva? ¿Acaso va a reemplazar esta, así como hicieron los cristianos, ¿no? Que hay un nuevo pacto o algo así. No, en verdad va a ser otra Torah. Dicen, no, es la misma Torah. Solamente que lo que va a cambiar es la forma en que se aprende. Porque la Torah de Moshe es como el pan, dice él. Obviamente está basándose, no solo inventó él, está basándose en lo que el Rebbe dice en la Sijá. Dice, en la Torah que reveló Moshe es como el pan, que sacia. Yo compartía precisamente que nosotros podemos comer chips, snacks, no sé, un dulce, caramelo, pero eso es por placer, eso no es alimento. O sea, disfrutamos de eso, pero no es un alimento. Pero sabemos que tenemos que llegar a la casa o ir a un restaurante donde pueda uno comer y comprarse lo que se llama comida de verdad, proteína, carbohidratos, etcétera. Entonces, dice, esta Torah que vivimos en este mundo, que fue revelada por Moshe, es como esa comida que sacia. Y la Torah que viene, que será entregada con Mashiach, es una Torah que también, además de saciar, da placer. ¿Ya? Como cuando comemos frutas. Dice, cuando comemos una fruta, eh, estamos buscando simplemente disfrutar. No estamos alimentándonos completamente, porque sí da nutrientes, minerales, pero no es todo lo que el cuerpo necesita. Entonces, nosotros necesitamos saciarnos y también podemos disfrutar, pero disfrutar saciado el postre. Ya, el postre, ese es uno come el postre cuando ya terminó de comer, está satisfecho, se toma el postrecito, el dulce, y uno disfruta el postre todavía. Así es la Kabbalah, así es la Hasidut. Hoy día el Kabbalah no está accesible para nadie prácticamente, pero se abrió una puerta que se llama Hasidut, y esa puerta Hasidut está destinada también para los no judíos. Así está dicho que Baal Shem Tov le preguntó a Rey Mashiach, dijo, ¿cuándo vas a venir al mundo? Y dijo, cuando tus manantiales se difundan por el mundo, o sea, los manantiales de la Hasidut. Entonces, esos manantiales de la Hasidut también aplican para Ben Noach, desde su énfasis, también desde su identidad. Pero tenemos que saciarnos, tenemos que construir una identidad, tenemos que estudiar las leyes, ¿ya? Tenemos que estudiar esa parte, y por eso hay que empezar a construir. Y por eso, como dice aquí, si el maestro viene, si no separa, yo lo tomo así, para mí personalmente, o sea, si yo no separo los cursos, que era lo que estaba pasando, entraba gente ya un poco iniciando, gente que ya tenía tiempo, entonces algunos estaban perdidos con las clases que estamos haciendo, entonces separamos los cursos. Tenemos cursos para los que están iniciando, inician por la alajá. Quienes, sí, en todas estas cosas, hasta en la universidad pasa, hay gente que empieza un semestre y nunca termina, se van, se retiran, perdieron. Eso es otra cosa, siempre va a haber gente que se retira, siempre va a haber gente que se va, gente que no le gustó la carrera, de pronto no le gustaron mis clases, se va con otro rabino, ok, todo eso se permite, ya, pero eso siempre va a pasar, pero tiene la persona que vivir un proceso, y eso es lo que yo trato de hacer, en eso yo trato de esforzarme, de que la persona reciba lo que necesita y que vaya avanzando. Tenemos cursos avanzadísimos ya con personas que tienen mucho tiempo y que precisamente logran avanzar en eso. Entonces dice, para introducir una nueva idea al alumno, la condensa, o sea, el maestro que hace las cosas correctas, la condensa y usa una metáfora o parábola de modo de poner al alcance del alumno. A veces cuando el maestro está en un nivel mucho más alto que el alumno, puede ser necesario dejar completamente a un lado el concepto original. Puede no ser suficiente para el maestro condensar el concepto. Escuchen, esto también aplica incluso para ustedes, porque ustedes están más avanzados que muchas personas por allá que apenas están empezando a conocer. Eso también aplica para ustedes. También se vuelven maestros de alguna forma, como dice el Rebbe, todos somos maestros.
Entonces dice aquí, a veces cuando el maestro está en un nivel mucho más alto que el alumno, puede ser necesario dejar completamente de lado el concepto original. Eso es justamente lo que yo siempre les he dicho en clases. Yo he tenido personas que les he atendido y son personas que están en una religión, X religión, pero vienen con problemas familiares o con los hijos, lo que sea. Yo cuando les recibo, ya lo he dicho muchas veces, las veces que recibo a esta persona, yo no les hablo de religión. O sea, no vengo a decirle, pero tú crees en fulanito, pero sabía que eso está mal, sabía que eso está prohibido, sabía que eso es idolatría. No, a mí me interesa, es su problema personal. ¿Ya? Y en eso también el Najida tiene que cambiar la visión, porque también cuando se acerca alguien que tiene un problema, dice, no, ven, mira, hay unas leyes Najidas. O sea, a veces toca dejar el concepto de lado, a veces toca dejar lo que sabemos que son las 7 leyes y que las conocemos y que sabemos cómo nos han ayudado, a veces toca dejarlo de lado, porque esa persona no tiene la capacidad de entender eso y tampoco le interesa, porque también viene lastimada por las religiones o lo que sea. Hay gente que no quiere saber de Dios, pero quiere saber cómo solucionar su problema. ¿Ya? Entonces, ese es una cosa que el maestro tiene que saber hacer. Dice, para introducir una nueva idea al alumno, la condensa y usa metáforas o parábolas de modo de poner al alcance. Como dice aquí, a veces cuando el maestro está en un nivel mucho más alto que el alumno, puede ser necesario dejar completamente a un lado el concepto original. Puede no ser suficiente para el maestro condensar el concepto, pero en lugar de ello debe encontrar un nuevo marco de referencia y buscar ejemplos y metáforas que el alumno puede comprender, aun cuando esté muy alejado del concepto original. O sea, yo puedo abordar a una persona entonces hablando un poco de la ciencia, hablándole un poco entonces qué dice la inteligencia emocional, sin meterme a hablar del Tikkun Amidot, de la Sefirot, y si Tejes, Geburah, lo va a dejar azul, la gente no te va a entender nada. O sea, tienes que irte. Mira, hay un libro que de hecho en mi grupo lo compartieron, que yo lo recomendé, que dije que me estaba leyendo, también aclaré que no me lo he terminado, pero me parece bueno, de hábitos atómicos. Entonces, una persona siempre hay una respuesta, es otra cosa de resumen de lo que estoy diciendo. También siempre existe una respuesta para todo. Si la respuesta es, no sabe que no te puedo decir, que es muy avanzado, tienes que avanzar más, estás mal, eso es ego, esa respuesta es dañina, porque sí existe la respuesta para la persona y no está a tu nivel, obviamente, de conocimiento, pero a él se le puede dar una respuesta. ¿Ya? Y entonces, esa respuesta a veces aparentemente no se está hablando de Torah, aparentemente no se está hablando de las 7 leyes, aparentemente no se está hablando, uno diría, no, pero si tenemos que hablar de 7 leyes, no. A veces hablamos de cosas que la psicología recomienda en el tema de educación de los hijos, en el tema de pareja. A veces hablamos de lo que por ejemplo, que enseña también el libro Ética Universal, menciona conceptos de la psicología también. A veces hablamos incluso de los malos hábitos. Hablemos entonces también de la capacidad ¿cómo se llama esto? De continuar algo, de que se propone un algo y continuarlo. Y a veces uno no está hablando aparentemente de Dios, no está hablando de nada de eso. Eso es lo que el alumno comprenda, digamos. El maestro debe dar un salto radical desde un mundo de comprensión al otro y después permitir que corra un rayo de luz conteniendo la información condensada y estableciendo un contacto. Usar metáforas no significa separar al maestro del alumno, sino acercarlos en una unidad que no compromete ni uno ni al otro. Para el maestro, la complejidad del concepto mismo sigue intacta en su mente, aun cuando la haya expresado en una metáfora más simple. La percibe de adentro hacia afuera. El alumno, por su parte, accede a un concepto nuevo en un lenguaje que es capaz de comprender, empieza a relacionarse con el concepto, de afuera hacia adentro. El viaje hacia adentro, de la metáfora al concepto ha comenzado. ¿Sabiste? Le dejamos un concepto externo, pero él va a empezar a interiorizar las cosas. ¿Ya? Eh, a veces hay muchas personas aquí, hay personas que han llegado aquí que me dijeron desde el principio a mí no me interesan las leyes, en verdad yo quiero conocer, necesito orientación, pero no, esto de las leyes no quiero estudiar, no sé, no me gusta. Ok, bueno, pero ha habido otras cosas externas, entre comillas, digo,
no se está hablando de leyes, pero están haciendo que la persona se enganche no con la clase, no conmigo, se engancha con lo que los sabios están diciendo de los textos. Entonces, ese es el punto. A veces el trabajo del maestro es desde el interior sacar algo muy externo, aunque parezca que no tiene una relación con Dios, para la persona que está apenas en ese nivel. Pero luego que sueltan esa idea, la persona la recibe algo externo y lo va a empezar a interiorizar. Y ese proceso de interiorización es lo que va a conducir al cambio. Dice, el viaje hacia adentro de la metáfora al concepto ha comenzado. El concepto crece y se integra en la mente del alumno hasta que en última instancia comprende el concepto original tal como existe en la mente de su maestro. Podemos usar esa relación entre alumno y maestro como una metáfora para comprender nuestra propia relación con Dios. Podría haber preferido ocultarlo todo. Ahora, van a entender con todos los ejemplos que he puesto de maestro y alumno y que el libro nos está hablando y que yo he complementado un poco lo que pasa con Hashem. Hay cosas que él no puede revelar, ¿ves? Hay cosas que él no puede y tampoco tenemos la capacidad de recibirlas reveladas. Por eso él las tiene que mandar ocultas y por eso las exterioriza de una manera en que aparentemente no está él. Todas las desgracias que ocurren en el mundo, pues para nosotros se hace difícil pensar que él está detrás de todo eso. Por eso es que para el cristianismo es más fácil separar y poner, no, lo malo viene del Satán. Lo bueno viene de Dios. Es más fácil separar que lograr la comprensión de que lo malo también desciende del bien. Y ese concepto es precisamente acercarse a la unicidad. Entonces, así como el maestro no puede revelarle al alumno todo lo que tiene en su mente y le toca bajar al concepto, incluso hablarle de ciencia, donde aparentemente no está hablando de Dios, así a Hashem le toca hacer en el mundo. Detrás de las desgracias, detrás de las cosas malas que ocurren en el mundo, ahí está Hashem haciendo su voluntad. Obviamente, cada persona que hace las cosas se hace responsable también de rendir cuentas. Eso lo aprendemos, por ejemplo, con el ejemplo clásico que yo pongo siempre del emperador Tito, que Hashem mismo lo escogió a él para destruir el templo. El emperador Tito destruyó el templo de Israel. Ok, sí, pero fue él porque se le ocurrió y Dios no lo podía controlar. No, Hashem lo escogió a él. Y luego de que él destruye el templo, él sufre, tiene un sufrimiento muy grande porque un pequeño insecto le entra a su cabeza y le torturó el resto de sus días, etc. Y él me das cuenta que precisamente Hashem le estaba juzgando, o sea, por haber destruido el templo. Entonces esto suena raro, o sea, Hashem lo manda, pero entonces lo va a sancionar, lo va a juzgar por lo que hizo. Dice, la respuesta está un poquito, se entiende en Sotá, en el Talmud, el Tratado Sotá, donde habla que la responsabilidad de la persona es haberse degradado a tal punto que se le asignara una tarea tan baja. ¿Ya? Por eso se le juzga. ¿Ya? Por eso se le culpa y por eso Hashem le hace justicia. Es decir, va a haber personas que están asesinando, va a haber personas que están haciendo cualquier otro tipo de horror. Ok, dentro de todo eso está la voluntad de Hashem. Pero aquel que ejecutó las cosas también va a recibir juicio, precisamente por las cosas que hizo. A eso se refiere el libro de Jardín de la Fe, cuando habla de que hay una historia de que si una persona asesina a otro es porque de pronto precisamente había... no, en el caso de asesinato creo que no habla de la persona que perdió una billetera y el otro la encontró y se le juzga entonces al que dijo yo no la encontré, yo solamente vine a tomar aquí el pozo, entonces dice, bueno, en verdad él tiene responsabilidad porque de pronto en la película completa él sí tuvo algo que ver, solamente que en esta él no se acuerda, no es consciente. Todo está dirigido de esa forma. De la misma forma que Hashem no puede revelarnos el por qué tuvo que destruir el templo. De la misma forma en que Hashem no nos revela por qué el pueblo de Israel sufrió tanto, a tal punto que dice el libro de Lamentaciones, que se comieron a sus hijos por el hambre que tenían. O sea, ¿por qué llegó el pueblo de Israel a eso? O sea, ¿cómo puede ser? De hecho, de eso es lo que significa el libro de Lamentaciones. Dice, ¿cómo puede ser? Dice el profeta, ¿cómo puede ser que la madre que cargaba a sus hijos comía y guardaba para después
¿ya? ¿Cómo puede ser todo eso? ¿Dónde está Dios? Así dirán las naciones. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Ese es el Dios de Israel que los mira como los deja. O como dijeron los cristianos, mira, él los aborreció, ahora somos nosotros, el pueblo escogido. ¿Viste? O sea, todas las naciones juzgaron y dijeron, ¿dónde está ese Dios? Si en verdad existiera Dios, ¿por qué lo tiene sufriendo? Si nosotros ni siquiera sabemos por qué exactamente el pueblo de Israel le ha tocado tan duro. Pero sí tenemos pistas en la Torá, precisamente del trabajo que el pueblo de Israel está haciendo, del trabajo de Tikkun, Olam, etcétera. O sea, podemos encontrar algunas explicaciones, pero la respuesta concreta y que digamos, esta es la respuesta, no la conocemos. ¿Ya? Y aún a pesar de todas esas desgracias reveladas, el pueblo de Israel sigue manteniéndose y cada vez procurando apegarse al Creador. Entonces, ese es el punto, cuando entendemos lo del maestro. Voy a leer esta parte aquí rápidamente. Dice aquí, podemos usar esta relación entre el alumno y maestro como una metáfora para comprender nuestra propia relación con Dios. Dios podría haber preferido ocultarlo todo y no extender nunca hasta nosotros una corriente de metáforas a través de las cuales pudiéramos aprender sus caminos. Podría habernos permitido coexistir con seres independientes separados de su omnipresencia. Pero ¿dónde nos habría dejado esto? Si existiéramos, sí, existiéramos, pero no tendríamos posibilidad de atisbar en la significación de nuestra existencia. Aún peor, no tendríamos deseo de buscar el sentido de nuestra existencia, quedaríamos encerrados en nuestra propia perspectiva limitada, sin necesidad de unirnos con algo más alto que nosotros. En lugar de eso, crear nuestro mundo de tal modo que las capas externas se entreabren para revelar capas sucesivas más abstractas y espirituales. Dios nos dio una oportunidad de comprender a nuestro Creador. Igual que el mundo, perdón, igual que el alumno, obtenemos conocimiento de nuestro universo paso a paso, metáfora a metáfora. Nuestra percepción de la luz sigue acentuándose a medida que nuestras cajas, entre comillas, siguen ampliándose. A medida que nos acercamos cada vez más a la perspectiva del Creador, nuestro guía y nuestro maestro divino es Dios. Así como la relación entre un maestro y un alumno exige un delicado equilibrio de intimidad y respeto, de amor y temor, debemos luchar por lograr un equilibrio similar en nuestra relación con Dios. Esto crea una tensión saludable, obligándonos a separar lo finito de lo infinito, a diferenciar entre nuestra limitada realidad mundana y la realidad absoluta de Dios. El acto mismo de reconocer esta separación nos permite empezar a integrar las dos realidades. No solo sentimos que Dios está con nosotros en todo momento, sino que también reconocemos que Dios creó y trasciende cada momento. Por último, llegamos a la comprensión última de que no hay nada más aparte de Dios. En un Midbadot. O sea, después de toda esa reflexión se comprende la famosa frase, todo es para bien. La idea es comprender. ¿Okay? Listo, vamos a dejar allí una reunión a las 10, ya son las 10, pero bueno, tienen una pregunta rápida, 5 minuticos. Aquí la doctora Manuel Rajelita, adelante. Pues buenos días para todos. Excelente la clase, Rabino. Pues más que todo es como para darle las gracias, y la clase para mí estuvo excelente, excelente. Me encanta mucho porque yo siento que yo cada día, a pesar de que soy una persona pues que llevo bastante tiempo, diría, buscando al Creador, entonces estuve en un tiempo, de pronto, como dice usted, uno compra un terreno y construye mal. Entonces, gracias, Rabino, porque cada día pues yo pienso que mi mente no es muy, o de pronto ya a mi edad de pronto la llené de muchas cosas, entonces yo trato como de enfocarme en usted. Y no, hay otras clases muy buenas y todo, pero yo siempre me enfoco en usted. Y muchísimas gracias, porque lo que usted hizo de separar pues las clases, porque en realidad, verdad que habíamos algunos, yo era una de esas de que no sabía como que voy a estudiar, porque me enseñaron tantas y tantas cosas que uno llega como que se bloquea, ¿sí me entiende? Uno se bloquea. Y bueno, entonces yo que estudio esto, pero en realidad que uno ya le queda claro, bueno, ¿en qué me enfoco a estudiar?
Y muchísimas gracias, Rabino, otra vez, porque excelente. O sea, yo sí siento como que compré ese terreno y estoy eh, así, como el quien dice, aprendiendo, o sea, desaprendí y quiero volver a aprender. Muy lento estoy aprendiendo, pero sí. Muchas gracias, Rabino, por sus clases, son maravillosas. De verdad que sí, excelente, excelente. Y sí, de verdad que la clase de hoy estuvo espectacular. Muchísimas gracias, Rabino, era eso. Gracias, Raelita. Y que bueno, sí, de hecho también te veo muy juiciosa en el curso de leyes, va y siempre los exámenes, te fue bien. Ayer revisé los exámenes, entonces, muy bien, felicitaciones, me alegra muchísimo que va avanzando. Y bueno, por acá levantó la mano también Tom. Adelante, Tom, y con Tom termino por hoy porque tengo una reunión ahorita en un momentito. Gracias, Rab. Maravillosamente. Y Baruch Hashem, que estoy aquí con mucha alegría, de verdad, ansia mucho. Y Baruch Hashem. Ahorita recordó algo, ¿no? Que crear bien bueno, me hizo aquí ahorita pensar así rapidísimo, que pues, o sea, forjar bien los cimientos para que no se derrumbe, así lo parafraseo yo, pues no pueden adelantarme. Y conforme al libro de hábitos atómicos, ahorita que lo retomé, o sea que el resultado a lo mejor ya sé cuál va a ser, ¿no? Pero ahorita debo de enfocarme en el proceso, en volver a esos cimientos, a dejar que no se derrumben, y el resultado ya va a ser, o ya sé más o menos para dónde voy, ¿no? O sea, crecer espiritualmente, pero ahorita mientras, en el proceso, con la ayuda de los cielos, y pues desde una identidad, ¿no? De mis propias creencias, como dice el libro, y no desde el resultado, ¿no? Baruch Hashem, gracias Rab, y gracias a todos mis compañeros, y que todo lo bueno. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Tom, gracias. Y qué bueno verte nuevamente por acá, integrado al estudio. Y no solamente eso, sino que te veo otra actitud, la verdad. Te tienes otra actitud y otra energía muy, muy bonita en el trabajo, en las cosas que quieres hacer. Y te felicito por eso. Es relación que te dé la fuerza, no solamente para estudiar lo que estás estudiando, sino llevar a la práctica todas las cosas que se estudian y que tengan muchas bendiciones. Ok, gracias a todos por los comentarios. Amén, Moisés, discúlpame, te dejo para otro momento, tengo una reunión. Bueno, que pasen bonita tarde. Amén, todo lo mejor.